Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Ser Todo Luz. Hoy con Pablo estamos acompañados de Ignacio Stevenson, quien es director de Tanto Monta, un gran, tremendo proyecto editorial que ha Mi editado jefe, varias... así que tiene autoridad No, absoluta no, sobre este proyecto, nada que hacer. no, pero ahora todos los halagos que estaba entregando ya como que pasan por sponsor, ya no es espontáneo. Iba a decir que es el mejor proyecto que he visto en mi vida y todas estas cosas, jugando el auspicio, obviamente, por este espacio, pero bueno, no, que ha editado varias obras como las de Gonzalo Vial y las de Osvaldo Lira, quien además estudia filosofía e historia y actualmente está cursando un magíster en lenguas clásicas. Bueno, Ignacio, además de dirigir magno proyecto como Tanto Monta, nos vino a hablar sobre el Fedro, que es un diálogo platónico que trata, entre varias otras cosas, como retórica, habla sobre los misterios de la belleza y del amor. Muchas gracias por venir a acompañarnos hoy domingo durante la tarde. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Solo para aclarar, el libro de Gonzalo Vial sale en un mes, así que por el momento nuestro único autor es Osvaldo Lira, pero ya en breve vamos a tener a Gonzalo Vial y Alberto Edwards como autores tanto más. Espectacular. No sé El si nos podrías segundo, comenzar, no sé si podrías comentarnos un poco sobre, en serio, sobre Tanto Monta, sobre, para aprovechar el espacio de difusión, porque va muy en la línea de los temas que tratamos nosotros. Literalmente aparte estamos que implicados. Edwards, por lo demás, es el trabajo que estoy haciendo yo, así que Claro. Sí, bueno, Tanto Monta es una editorial joven que nació, la verdad, hace un poco más de 6 años, con un amigo, mi socio, José Antonio Vidal, que estudió filosofía y ingeniería comercial. Empezamos a trabajar en la edición de un autor que finalmente no editamos, después nos cambiamos a Osvaldo Lira, y en medio de eso dijimos, ¿por qué no hacemos una editorial? Digamos, como suelen hacer estas cosas, estábamos en un bar, deberíamos hacer una editorial, sí, deberíamos hacer una editorial, hagámosla, y nos fuimos a la notaría, digamos, el increíble. Y esos primeros años fueron, la verdad, de un trabajo muy lento. Estábamos los dos con 2 carreras. Esa pega se la llevó sobre todo José Antonio. Él fue el héroe del primer momento, por decirlo así. Y como lo fue muy bien, los libros quedaron muy bonitos, hubo muy buena recepción. Decidimos empezar a profesionalizarlo un poco. Contratamos a una directora ejecutiva, la María Jesús Solórzano, que toma como las riendas del día a día, y varios investigadores. Y nuestra idea es ir editando y difundiendo pensamiento conservador, primero chileno y después quizá tirarnos a hispanoamericano en general. Y por otra parte ir como formando y promoviendo a humanistas jóvenes que quieran dedicarse a estos temas. Como el gran Pablo Rasuri, que está presente. Como Pablo Razzo, qué efectivamente. gran tipo él. Sí. No, hay una de las cosas que más me llama la atención sobre su proyecto editorial es que, no sé si se puede decir así, me corriges, pero sí en una línea de rescatar pensamiento hispano conservador, porque hay harto edición, traducción y en general contenido en redes sociales del pensamiento anglo. Yo creo que ya todos hemos visto estos clips de, no sé, Ben Shapiro hablando de, qué sé yo, como la importancia de la tradición judeocristiana en el mercado o alguna cuestión así. De eso hay mucho, pero hay poco de rescatar la tradición conservadora nacional. Bueno, hubo un intento hace poco de Libertad y Desarrollo de decir como que Pablo Cifuentes era padre fundador del liberalismo, pero no se ha hecho tanto como, o no está tan divulgado como la tradición un poco más angloide, que además no sé hasta qué punto conversa muy bien. No sé qué opinas tú. Claro, justamente, bueno, esto en parte nació por el tema de Abdón. Yo conocí a Abdón Cifuentes por un artículo que escribió Gonzalo Larios en República hace, no sé, 10 años, un poco más. Y en la universidad alguna vez me topé con sus memorias, las empecé a leer y la verdad que me las devoré en muy poco tiempo. Empezamos a hablar de esto con José Antonio, un poco viendo porque Abdón Cifuentes tenía una profundidad y una articulación de pensamiento muy interesante y al mismo tiempo articuló un montón de proyectos en la práctica, o sea, proyectos de difusión de ideas en los diarios, de formación de columnistas, digamos, se cuadró todo el Partido Conservador detrás de él, la fundación de la Católica, etc. Pero hizo todo más allá de la pega política, que es quizá la más conocida, una pega cultural súper fuerte. Y es un autor que se le conoce, la verdad, muy poco, muy por encima. Y claro, uno se encuentra con cosas como el libro de Libertad y Desarrollo, que es un libro
discutible, yo diría, en el sentido que el libro se llama algo así como Los padres fundadores del liberalismo chileno, y toma 4 autores, José Victorino Lastarria, que no es ninguna novedad, digamos, Corsi Senil, que tampoco es ninguna novedad que fuera padre del liberalismo, Zorobabel Rodríguez, que tiene poca novedad también, porque siempre se le ha llamado el más liberal de los conservadores, y la gran novedad era Abdón Cifuentes. Pero el artículo de Abdón Cifuentes que escribe el Cheche García termina diciendo que Abdón Cifuentes no puede ser considerado padre del liberalismo. La verdad que el libro a mí como que me llamó la atención, porque pone un libro con una tesis histórica súper fuerte, con 4 artículos que no están como muy articulados, en el sentido que no conversan mucho entre sí, me entiendo que fueron ponencias separadas, y tiene un prólogo de la Lucía de Santa Cruz que algo explica lo que quieren hacer, pero tampoco le da como unidad argumentativa al libro. Entonces me imagino que fue una cosa como más de difusión de personaje, pero la tesis central que parece estar en el título, la verdad que no se cae rápidamente cuando uno empieza a leerlo. Pero bueno, un tema interesante. Yo he disfrutado mucho con la lectura de Edwards, por ejemplo. Yo había leído hace años La Fronda, pero nada más. Y meterse en otros textos, ver toda su idea, su forma de entender el mundo y cómo dialoga también con la situación política de su minuto y los autores políticos de su minuto es muy interesante. Lo mismo ha pasado, estaba hojeando Isidoro Errázuriz también, y tiene lo mismo, tiene varias cosas que no te las dice, pero te las dice igual, implícitamente. Muy interesante los autores en general, aunque, bueno, Isidoro era liberal de tomo y lomo. Claro, Isidoro Errázuriz es un liberal, que nosotros tomamos la decisión de editarlo, entre otras cosas porque es una fuente importante para Edwards. El mismo gobierno de Manuel Montt se basa mucho en el libro de Errázuriz, y por eso nos pareció como importante, como un poco como fuente de uno de los pensadores. Aquí ya uno puede entrar a distinciones, conservador, diríamos, en sentido amplio, nacional, si uno quiere, montarista, no sé, pero más importante en todo caso de nuestra tradición. Claro. Así que eso, para que estén atentos también a lo que vamos trabajando ahí en Tanto Monta. Ahora, para meternos en nuestro tema hoy día, vamos a conversar de El Fedro. Esta fue propuesta de Ignacio, así que, ¿por qué El Fedro? A ver, a mí me encanta Platón, me metí en filosofía por Platón. Mi profesor de filosofía en el colegio tuvo esa genialidad, digamos, de entusiasmarnos un grupo con la lectura de Platón. Y después lo hemos seguido siempre, lo hemos seguido leyendo siempre con mi amigo. Hacemos frecuentemente unos mochileos filosóficos que nos vamos a leer justamente a Platón. Y, supongo que no lo leen nomás, lo declaman como corresponde. Se meten en los pasajes, todo el cuento. En griego y frente al fuego. Como que frente al fuego, bajo un plátano junto a un riachuelo. Efectivamente, sí, oyendo las cigarras. El Platón es siempre interesante, y este texto, uno de mis diálogos favoritos, uno diría, justamente por el tema que trata. El tema me parece a mí que es la retórica. Esto obviamente se discute porque, así como va a ser una breve como estructura del diálogo, el diálogo están Sócrates y Fedro, que salen de la ciudad. ¿Ya? Eso es una novedad porque el único, me parece que es el único diálogo en que sale también la apología, en la República se dice que el diálogo ocurre bajando del Pireo. El Pireo es un puerto que está cerca de Atenas, pero está rodeado todavía por las murallas de la ciudad, así que propiamente uno dice que está en la ciudad. Estos son detalles como del drama, digamos, que son interesantes para algunas lecturas. Por ejemplo, Leo Strauss tiene toda una escuela de interpretación platónica en la cual él trata de leerlo según lo que él llama la lectura esotérica, es decir, que Platón está diciendo lo que quiere decir de una manera escondida. Por ejemplo, en este diálogo hay una cosa súper como una clave de lectura de Strauss, que es la crítica a la escritura que hay al final. La pregunta de Strauss es, si es que hay una crítica a la escritura, ¿por qué está escribiendo? Que dice que no habría que escribir. Entonces, a partir de eso saca un montón de interpretaciones, que a veces son interesantes, a mí me parece muchas veces más bien descabellada, pero bueno, siento que es importante, digamos, interesante. El diálogo ocurre entonces afuera de la ciudad, y Fedro tenía un discurso de Lisias sobre el amor, se lo dice a Sócrates, comienzan a hablar sobre eso, después el mismo Sócrates hace un discurso sobre este tema,
y a medida que van haciendo como las críticas de este discurso, lo que está bien, lo que está mal, van hablando sobre este tema del amor, se produce eventualmente como un quiebre en el diálogo, porque según Sócrates, por lo que habrían dicho hasta ese momento, estarían, digamos, contradiciendo a los dioses o entristeciendo a los dioses, y empieza como un diálogo distinto, y digamos, muy al final, como en el último cuarto del diálogo, ya se empieza a hablar propiamente de la dialéctica, la retórica, sus partes, su contenido. Este es un diálogo que se discute, en los diálogos de Platón en general uno fácilmente dice el Láqueso de la valentía, Fedono del alma, Eutifrono de la piedad. Uno diría, no sé si se trata del amor, y al final tiene como este excurso sobre la retórica, más bien se trata de la retórica. A mí me parece que el diálogo, que en realidad el tema es la retórica. Esto obviamente es más o menos discutible, pero hay algunas claves que dejan ver esto, ¿ya? Por ejemplo, si uno ve, en el 235A, ¿ya? Dice que, ya que como soy un negado, al menos a mí se me pasó, por cierto, solo al aspecto retórico le presté atención después de escuchar el discurso, ¿cierto? Entonces, está acá como claro, volviendo a introducir esta idea de que en realidad lo que importa es el discurso, que es una cosa que iba a pasar con cualquier tema, porque el discurso siempre tiene que versar sobre algo. En este caso fue sobre el amor, y efectivamente las cosas que dice son interesantes, pero me parece que el punto final es el diálogo. También un poco más adelante, en el 236A, dice: y en el caso de estos temas, no es la invención, sino la disposición lo que ha de elogiarse, mientras que en aquellas cuestiones no son esenciales y difíciles de inventar, ha de elogiarse tanto la disposición como la invención. Estas dos palabras, invención y disposición, son lo que después en el orden medieval se va a llamar inventio y dispositio, son partes del discurso, claro, que están súper tratadas, como dentro del orden de la retórica. Esto en Cicerón, por ejemplo, va a ser súper claro. Y ya al final, en el 262D, Sócrates dice: y en verdad fue una suerte, al parecer, que hayan sido pronunciados ambos discursos, los discursos que dijo al principio sobre el amor, pues encerraban un ejemplo de cómo quien conoce la verdad puede, jugando con los discursos, despistar a quienes lo escuchan. O sea, finalmente, todo lo que hablan sobre el amor un poco está orientado, me parece a mí, a la retórica. Y con esto, ya con este largo preámbulo, respondo a la pregunta de por qué el Fedro. Porque yo estoy muy interesado en la retórica, ¿ya? Me parece un tema central. La educación del hombre clásico es una educación que se basa en la retórica. Eso se toma después con los romanos, particularmente Quintiliano y Cicerón. Lo mismo lo va a tomar San Agustín. Cicerón tenía esta idea del doctus orator como el modelo del hombre. Quintiliano le da otro giro, dice el vir bonus dicendi peritus, el varón bueno que dice correctamente o que es experto en la palabra. Un giro que va a después cambiar San Agustín y va a decir el vir Christianus dicendi peritus, el varón cristiano que dice correctamente. Esto se da tanto en la Iglesia de Occidente, con los padres occidentales, digamos, San Agustín a la cabeza un poco, pero también en el Oriente. San Gregorio Nacianceno tiene este tema súper metido. Y es un tema que avanza, uno podría decir, después siglo VI, digamos, con Boecio, y después, digamos, en toda la tradición posterior, a un poco hasta los comienzos del siglo XX, donde esta idea de educación se pierde. Pero si uno de los padres fundadores de Estados Unidos, por ejemplo, todos estuvieron con este método, los grandes científicos decimonónicos europeos, entonces me parece que es una cosa como importante que hemos perdido el foco de la educación, y por eso simplemente me interesa lo que hace Platón acá, o un poco como volver sobre esta historia. En el texto, en la parte final donde habla de la retórica, menciona un montón de personajes que se dedicaban al arte de hablar, de dar discurso. Y me acordé porque menciona entre medio a Gorgias. Justo ahora estoy en un ciclo de lectura con Joaquín García Huidobro sobre Gorgias. Y también retoma constantemente en el diálogo el tema de la retórica como arte, o la retórica como una, no recuerdo la palabra exacta, técnica, si no me equivoco en la traducción que tengo yo. Y esta distinción, de repente, sentí que en Fedro se matizaba bastante, sino que buscaba el tema de la verdad, de cómo la verdadera retórica no era meramente un conjunto de fórmulas mecánicas para aplicar un discurso, sino que debía haber un conocimiento de la verdad y que debía formarse aquel que daba discursos en la verdad
para poder dar la verdad a sí mismo. Y termina diciendo algo así como, ya esa persona que sabe la verdad y además sabe hablar, la llamaremos filósofo, una cosa así es la frase con la que cierra un poco toda esta discusión. Claro, efectivamente. No, es un tema, la verdad, que también es bonito como puerta de acceso a Platón, en el sentido de que un poco atraviesa toda su obra. Si uno se fija en la apología, por ejemplo, en la apología de Sócrates, en el fondo es acusado por distintos cargos, y el proceso es más o menos así. Hay una acusación, Sócrates se defiende, se dicta una condena, después el acusado tiene un tiempo como para tratar de cambiar la condena, tratar de que le bajen la condena. Recurso de apelación ante las Cortes Superiores de Justicia. Hay todo un nivel de recursos. Claramente los abogados tienen... Yo estoy en pleno derecho procesal. Oye, tú no te escapís, mira que tú también pasaste por el infierno. Oye, no digas infierno, que eso es terrible. Ya. Justamente porque tuvo fin, podemos llamarle más bien purgatorio. Oye, si derecho una delicia, que son malos. Bueno, el punto es que en este diálogo, Sócrates dice... Al principio dice, yo no solo tengo que defenderme contra las acusaciones formales que se interpusieron contra mí, sino contra toda una hexis, dice, contra todo como una disposición de los atenienses que han sido constantemente como instigados contra mí durante muchos años. Yo tengo que cambiar la disposición de ustedes de manera que pueda defenderme con seriedad o con alguna esperanza de éxito. Pero dice también, yo no soy experto en la palabra, yo la retórica no es lo mío, y distingue como entre, uno podría decir, dos tipos de género, la retórica por un lado y la dialéctica. Y como la gran diferencia es que la retórica tiene estas leyes, tiene estas formas, es para convencer a un gran público, en cambio la dialéctica es uno a uno. Entonces la dialéctica realmente busca la verdad, mientras que la retórica necesita vivir un poco de la apariencia. Y por eso hay una cierta idea de que como que con la retórica uno no puede ser sincero, porque tiene un público al que tiene que convencer. Esto uno ve, claro. Lo ve claramente como en los discursos políticos, cuando un político dice una tontera y el otro se lo saca en cara, no es que él pueda decir, digamos, con toda sinceridad, oye, sabes que tenés razón, me equivoqué, tenía malo el dato, sino que toda sería como artilugio y vueltas de carnero para decir, no, en verdad lo que yo quería decir otra cosa, mira, si bien me entendiste, no me entendiste, pero porque él no está tratando de convencer a la persona que tiene al frente, sino que está tratando de convencer al público a través de esa persona es un instrumento. Entonces siempre vuelve sobre la idea del diálogo. Estaba pensando en los debates académicos, son muy parecidos, yo lo encuentro en una lata, con un montón de reglas formales y cómo aproximar la tesis y todo lo demás. Efectivamente, es un poco la idea de cuando se mete la vanidad en medio de esto, impide buscar la verdad, que se busca de todos con una buena disposición de alma y una serie de otras condiciones que da Sócrates en el Teteto. Pero lo más interesante me parece a mí que es lo que tú decís del Gorgia, que justamente me parece a mí que es un diálogo que se conecta mucho con el Gorgia por varias cosas. Ya, por ejemplo, en el Gorgia se dice que la retórica es en algún sentido como adulación, ¿ya? Y en este diálogo, a medida que uno va avanzando, dice, por ejemplo, el 233b, dice, pues aquellos que alaban, incluso contra lo que es mejor, tanto lo dicho como lo hecho, por temor en parte a hacerse detestar y en parte también porque su juicio se debilita como resultado de su deseo. Ya está hablando contra esta gente. Y después, digamos, mantiene esto constantemente. Dice, el adulador es una fiera terrible y sumamente dañina, dice en el 240b. Y una cosa que, digamos, mantiene hasta el final del diálogo, dice... aquí parece que se me perdió la referencia. No, acá está. En el... dice, al lugar supraceleste no lo cantó aún ningún poeta de los de aquí abajo, ni lo cantará jamás con himnos dignos de él. Y así es como ocurre, pues entonces hay que atreverse a decir la verdad, especialmente cuando se habla sobre la verdad misma. Esto está en el 247c. Esto es una cosa interesante porque cuando uno ve la estructura del Gorgias, que está hablando con Gorgias, con Calicles y con Polo, claro, no me acuerdo si es Polo Calicles, Calicles Polo. Polo Calicles. Calicles es el último y el más destructivo. Efectivamente, pero Calicles justamente, el argumento con el que entra, es con la idea de que los anteriores no se atrevieron a decir lo que querían decir. No se atrevieron a llegar a las últimas consecuencias, entonces su deshonestidad fue por vergüenza.
Y aquí Sócrates retoma eso, diciendo que efectivamente que la adulación está mal, que hay que buscar la verdad, que uno tiene que hablar digamos, con valentía sobre todas estas cosas. Entonces hay como una cierta unión con el Gorgia, y mucho más porque el Gorgia es un intento de definición de la retórica que finalmente es fallido, ¿cierto? Como la mayor definición que uno podría sacar del Gorgia es cuando Gorgias dice algo así como es un arte que te permite no saber ni lo que sabe el médico, ni lo que sabe el hombre de negocios, ni lo que sabe el político, pero dominar sobre el médico, sobre el hombre de negocios y sobre el político. ¿Ya? Por lo tanto, un arte como de dominación, pero nunca encuentra el objeto, que es lo que Sócrates está tratando de encontrar. Y es lo que aquí Sócrates encuentra. Efectivamente, el objeto, como tú decís, es el alma. ¿Ya? Conocer el alma es justamente el objeto de la retórica, y por eso uno habla de una determinada manera con uno y de otra manera con otro. Pero lo más interesante acá, me parece, como para cerrar este punto, es que se conectan lo que en la apología había estado como separado. O sea, la idea de retórica y de dialéctica, parece que ahora la retórica es un determinado arte que me permite pensar y hablar con claridad para justamente poder llegar a la unanimidad de la amistad. El diálogo termina con una idea así como de la amistad, que pensamos igual porque somos amigos, una cosa que también está siempre súper presente en los clásicos, en Platón también. Dice, en las 5 últimas líneas del diálogo, dice: ¿necesitamos hacer algún otro pedido, Fedro? Pues para mí está en su justa medida lo que he rogado. Y Fedro responde: también para mí ruega estas cosas, pues comunes son las cosas de los amigos. ¿Ya? Como dijo José Joaquín Ugarte en una clase, que tú fuiste ayudante, ¿no, Ignacio? Sí, vos. Sí, yo fui ayudante como 5 años. Como dijo en una clase una vez, que esa era una tontera eso de que los opuestos se atraen, nada de cosas raras, aquí se tienen que traer los parecidos. Sí, pero justamente aquí como que se unen como todos los cabos, uno podría decir. O sea, la formación del alma a través del arte de la retórica es lo que te permite justamente dar un discurso ordenado que permita que dos almas se hagan una sola. Este es un tópico en el mundo antiguo, digamos. Cicerón escribe la amistad y dem nolens y dem volens, querer lo mismo y rechazar lo mismo. San Gregorio Nacianceno y San Basilio, que era, digamos, una amistad que hizo época. San Gregorio escribe sobre su amistad que parecía un alma que soportaba dos cuerpos, que sostenía dos cuerpos. Entonces, digamos, una cosa que después, digamos, el mundo clásico, esto que era un tópico, después el mundo moderno va a pasar a ser cambiado por el otro tratado, ¿cierto? Como el espejo, el homólogo del de Amicitia de Cicerón, va a ser sobre la carta sobre la tolerancia de Locke, como dos concepciones antropológicas diversas. Pero por eso me parece tan interesante esto, o sea, como la retórica encuentra su lugar en el corpus platónico, me parece, justamente en este diálogo. Ese tema de la amistad y del sustento que hace al diálogo, me estaba acordando de una frase de John Henry Newman, ahora San John Henry Newman, en que decía precisamente eso, como la imposibilidad de entender la amistad como una forma de amor. Me parece que la replica Luis en Los Cuatro Amores, me parece que de ahí la leí, pero no, tendría que revisarlo. Es precisamente porque ya no se entiende la amistad como una forma de amor, sino que se entiende como algo meramente accidental. Es bien interesante porque toda la dimensión de la sexualidad y del amor en general, no solo sexual, sino el amor en el sentido más amplio posible, es muy distinto en el mundo moderno que en el mundo clásico. Claro. Y de hecho, por eso se da también los temas de cuando se trata de hacer interpretaciones sexuales de la antigüedad, en general no la achuntan a nada, porque pretenden aplicar los cánones actuales. Sí. Claro, bueno, de hecho, en ese punto, en este diálogo, hay un par de claves sobre la idea de Sócrates sobre la homosexualidad. Claro. Pero el punto interesante, digamos, quizá la sistematización más importante es la que hay más adelante Santo Tomás del siglo XIII, cuando habla sobre el Espíritu Santo y la caridad en la Suma Teológica. Un poco la idea de Santo Tomás es que la amistad es lo más grande. Mi profesor de metafísica, don Antonio Amado, repetía esta frase, decía: toda la ciencia y toda la arte se dirigen a la conversación con los amigos, ¿ya? Esta idea es profunda, digamos, por múltiples razones, pero fundamentalmente porque si uno logra entender lo que significa el ser personal en la filosofía de Santo Tomás, ¿cierto? Aquello que subsiste en una naturaleza racional y que por lo tanto es único porque se posee a sí mismo en el origen, que es libre, que por lo tanto es completamente como espontáneo en el universo, que es irrepetible, por lo tanto llega a ser lo dignísimo en todo el universo. O sea, lo más digno de conocerse no es el ente en cuanto a ente, que es el objeto de la metafísica, sino el ser personal.
Pero el ser personal es un ser que es alma y cuerpo, y que el cuerpo, como dice Ratzinger, vela la interioridad. Entonces, penetrar en el ser personal, que es lo más digno de ser conocido, exige un acto de la voluntad por el cual yo permito ser conocido, permito que alguien penetre en mi interior a través de la conversación. Por lo tanto, solo en la conversación se da como la ciencia más ciencia, ¿cierto? El diálogo con los amigos, la conversación con los amigos, es lo que se penetra justamente en lo dignísimo de todo el universo. Y esto es una cuestión súper interesante, porque es algo que está latente, un poco como que está como sabido, como en el mundo de la vida, de todos los clásicos y de toda la Edad Media, que todos más o menos lo sistematizan de una u otra manera. Aristóteles tiene los libros de la ética que hablan sobre esto, Platón tiene cosas, San Agustín, más o menos todos los autores. Pero en Santo Tomás alcanza como la fundamentación metafísica. Esa cuestión es súper interesante también por otra cosa, para volver un poco a Platón, que la filosofía para los antiguos es vista como una forma de vida, fundamentalmente. La filosofía es lo que uno podría llamar un ejercicio del alma, es una terapia, lo llaman los griegos. Si uno lee los diálogos de Platón, esta es mi lectura por lo menos, creo que no es solo la mía, yo no soy un escolar de Platón ni mucho menos, por lo tanto supongo que esto estarán muchas personas, yo lo he aprendido en profesores, así que... pero cuando uno lee los diálogos de Platón a veces puede ser un poco frustrante, porque uno dice, voy al Laques sobre la valentía, perfecto, a ver qué piensa Platón sobre la valentía. Entonces uno va al diálogo y sobre parte y te dice, mira, la verdad que yo no tengo idea de lo que es la valentía, chulo. Genial. Oye, Laques, general valiente, victorioso en las 1000 batallas, dime qué es la valentía, tú sí que eres valiente. Entonces Laques sí, por supuesto, es esto. Y Sócrates dice, oye, pero eso no me cierra por esto y por esto. Entonces Laques dice, tienes razón, a ver, probemos con esta otra. Chuta, tampoco. Y finalmente no hay ni una definición, el diálogo termina en aporía. Lo mismo pasa con la piedad, con los distintos tópicos que uno puede ver en los diálogos. Pero me parece que lo que está tratando de hacer Platón más bien es como llevarte a recorrer un camino es un camino doble. El camino que tiene con su interlocutor es el camino a que el interlocutor pueda reconocer que en verdad no sabe, ¿ya? Como conocer los propios límites. Y el camino del lector también es una cierta terapia, una cierta purificación del alma para ver las cosas más altas. Esto también va a estar en los medievales. El itinerario de la mente hacia Dios de San Buenaventura tiene mucho de esto. Una cosa que a veces se pierde de vista, ¿cierto? Pero los géneros literarios en filosofía muchas veces apuntan hacia acá, ¿ya? Descartes, por ejemplo, escribe las meditaciones metafísicas. Las meditaciones metafísicas a veces se leen como si fueran como un tratado, pero son meditaciones. Son meditaciones metafísicas, está hecha para que se medite una cada día, al modo de los ejercicios espirituales ignacianos. Eso es lo mismo que uno encuentra en los autores clásicos. Es una cosa que uno podría extender ya con una interpretación un poco más amplia a la fenomenología del espíritu de Hegel incluso. Pero claro, que es una idea como de ejercitación del alma, de fenomenología del espíritu, como de purgación para llegar a ver ciertas cosas. Por una idea que está en Platón también, que el filósofo, el amante de la sabiduría, el que busca la verdad, es una persona que tiene que tener ciertas disposiciones que le permitan ver la verdad, ¿ya? A Sócrates se le acusa de intelectualismo, ¿cierto? El intelectualismo socrático. Sócrates en principio habría dicho, al que sabe y quiere no se le cometerá injusticia. O sea, que el hombre solo peca por ignorancia, ¿cierto? Claro. Y uno dice, a ver, yo veo eso en mi vida cotidiana y la verdad que no es verdad. O sea, digamos, yo sé que no me tengo que comer un sanenú completo, pero en el momento que estoy ahí... desapareció el sanenú. Sí, pues, digamos, o sea, fue más fuerte que yo. Entonces hay lo que Aristóteles llama la acrasia, ¿cierto? La debilidad de la voluntad. Pero no es tan tonto lo de Sócrates, porque Sócrates sabe, digamos, que uno a veces sabe las cosas y aún así no las sigue. Pero el punto de Sócrates es que para saber ciertas cosas, para ver ciertas cosas con el ojo de la inteligencia, uno tiene que tener como una ejercitación del espíritu que te permita ver ciertas cosas. O sea, la vida moral acompaña y es condición para el conocimiento. Por lo tanto, si uno tiene una cierta ejercitación moral, puede conocer ciertas cosas, y en ese sentido tiene algo más de razón Sócrates con esta frase. Esto es una cosa que uno también puede encontrar en el cristianismo, cuando Jesucristo se define a sí mismo como camino, verdad y vida. Digamos, una triada que no es como que uno dijera, claro, yo soy el camino, la justicia, la misericordia, soy la verdad. La diversidad.
claro, y los ponchos, digamos, no. Hay un itinerario en esto, o sea, primero el camino, primero una cierta vía moral, digamos, como estar en un cierto camino, en una purificación del alma, que te permita conocer la verdad, una verdad que vuelve sobre el camino para iluminarlo también, pero con el objetivo fundamental o principal de participar en una cierta vida que es la misma vida de Cristo, ¿cierto? Entonces, digamos, un poco en todas como las grandes filosofías, si uno quiere llamar al cristianismo como una filosofía de vida, obviamente sabemos que es más que eso, pero hay una idea de purificación del alma, ¿cierto? De que lo fundamental es un modo de vida, más que saber ciertas cosas, digamos, con la ética súper claro. Si uno sabe un montón de ética, pero no vive conforme a lo que piensa, realmente no le sirvió para nada ese estudio, ¿cierto? Complicado eso. Claro, o sea, que finalmente la filosofía tiene por objeto esta cuestión, que es ser una ayuda en tu camino a la felicidad. Y quizá por eso la providencia dispuso, digamos, que sea una carrera terriblemente mal pagada. Ahora lo entiendo todo. Bienaventurados los que sufren. Sí, efectivamente, los pobres de espíritu. De espíritu y de bolsillo. Bueno, siempre hay cosas peores, como estudiar Derecho y ver ahí la posibilidad pero después decidir dedicarse a las humanidades y no tener la posibilidad de. Sí, no, claro, eso es lo que uno propiamente, lo que los clásicos hubieran llamado un absurdum. Pero bueno, yo quería volver un poco al diálogo, propiamente tal, a esta crítica que hace a la escrituración. Es interesante porque estaba pensando, ahora que mencionaste el cristianismo, Cristo siempre enseña a través de discurso, parábolas y un montón de otras formas de discursiar, pero Cristo enseña a través de discurso, el discurso del monte, uno de los puntos centrales. O ahora cuando estábamos hablando de la amistad, me estaba acordando de Juan 15, el discurso de la última cena, en que precisamente invita a los apóstoles como sus amigos. Ustedes son mis amigos, yo lo elegí. Pero Cristo no escribe, otros escriben por él. Y de la misma manera Sócrates no escribe, escribe Platón. ¿Cómo se conecta entonces esta dualidad? Por un lado, Platón poniendo en boca de Sócrates un ataque en el fondo contra la escrituración, porque nunca podrá ser verdadera memoria de aquello que se dijo verbal, versus el hecho que esté escrito, y que gracias a eso lo conocemos. Claro, o sea, a ver, esto es una de las cosas que, o sea, por de pronto yo haría una distinción, porque Cristo no escribe, efectivamente, pero eso tiene una razón. Y hoy día es particularmente importante esa razón. Claro, o sea, pero fundamentalmente la idea de que, si tú veis, Juan, un poco más adelante lo que tú ves, Juan 16:12, Jesús dice, le dice a los apóstoles, todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no pueden entenderlas todavía. Cuando yo me vaya, le enviaré el Espíritu de la verdad que los guiará hacia la verdad plena. Por eso decía que hoy día es importante. Hoy día estamos grabando para nuestro público que viera esto y estamos grabando en domingo de Pentecostés. Así efectivamente. Cuando Jesús dice eso, uno puede tener en la cabeza como los discursos o sea, las parábolas más sencillas, ¿cierto? Un sembrador sale a sembrar, ¿ya? Y después de la parábola que uno dice, claro, es evidente, es súper clara, y los discípulos dicen, explícanos la parábola. Jesús en un momento como que, pero todavía no entienden, ¿ya? No pueden entender las cosas más sencillas estos pescadores brutos, digamos. Pero solo en Pentecostés, justo dentro de lo que celebramos hoy día, baja el Espíritu de la verdad, que les abre el entendimiento para que ahora puedan entender los 3 años que vivieron junto a Jesucristo. Y una vez que entendieron esos años con el entendimiento abierto por el Espíritu Santo, ahora que lo entienden, pueden predicar y poner esa predicación por escrito. Pero solo después. Por eso se dice que la iglesia es el Espíritu Santo en la historia, ¿ya? Y en eso cobra sentido también la idea de que tiene que haber, también en el capítulo 10 de San Juan, unos grecs, unos pastores, un solo rebaño y un solo pastor, que es la idea de San Pedro, darle las llaves del reino, todo lo que es de la tierra será todo en el cielo, etcétera, etcétera. Entonces, yo distinguiría el caso del cristianismo porque es un caso que tiene una hermenéutica propia, digamos, una hermenéutica propia de la tradición eclesiológica, si uno quiere. Pero en este caso, efectivamente, es raro, es extraño, porque también el mismo Platón critica la escritura en la carta séptima. No es solo como que uno dijera, mira, sí, Sócrates no le gustaba, pero a Platón se le gustaba, como la gente que dice, hoy escribimos en memorias, pero no las publiquen, ya, al final los hijos la publican. Platón también critica la escritura. Entonces, esta es una de las cosas que uno como que
lo tienta un poco a aceptar la lectura de Strauss, de que acá hay algo como una lectura esotérica, o sea, es decir, la idea de Strauss es más o menos esta: el filósofo es más inteligente que tú, date cuenta de eso, ¿ya? Por lo tanto, si tú encuentras una contradicción en sus textos, no es que haya una contradicción, es que es una pista, están tratando de decir algo. Yo no sé realmente cómo interpretar esto. Sí me parece que hay dos... o sea, que Platón tiene varias lecturas como todos los grandes filósofos, ¿ya? Uno lee a Platón en tercero medio, entiende una historia, entiende un cuento, como estuviera leyendo, no sé, Hansel y Gretel. A medida que uno se va entrando más en la filosofía, ve más cosas. Cuando uno tiene además la historia de la filosofía un poco más en la cabeza, también ve ciertas como no sé, confrontaciones. O sea, el Gorgias que salió en la conversación, hay un par de páginas que uno parece estar como leyendo a Nietzsche, digamos. Como le dice el superhombre, del poder, de la dominación. Uno dice, esta cuestión realmente... ¿qué es lo que pasa a veces también con, no sé, Maquiavelo? Maquiavelo Strauss lo lee como una persona que quiere desacreditar tu autoridad, pero está leyendo a Maquiavelo, que está haciendo un libro sobre Tito Livio para desacreditar a Jenofonte. Entonces hay una serie de lecturas que van para adelante y para atrás, que tienen una serie de problemas. A Maquiavelo hay un autor, Claude Lefort, en francés, que a Daniel Mansuy no sé si le gusta, pero lo ha estudiado mucho, que lo lee como un proto-marxista. Maquiavelo tiene esta idea como los dos humores, los que dominan y los dominados. Y habría una cierta idea de marxismo ahí, digamos, sería como la clave de lectura de Maquiavelo. Siempre los autores se pueden leer de distintas partes, ¿ya? Maquiavelo, yo, aunque ahora lo estoy estudiando más, realmente uno puede interpretar el texto de 1.000.000 de maneras distintas y no hay una manera final, ¿ya? O sea, el texto no tiene como indicios suficientes para que te digan, en realidad, esta es la lectura. Hay varias lecturas plausibles. Cuando estaba en la universidad, hice un ramo sobre San Agustín, la idea de Roma en San Agustín, ¿ya? Entonces yo sostenía que Roma tiene una buena idea de San Agustín, perdón, que San Agustín tiene una buena idea de Roma. Y mi profesor consideraba lo contrario. Y al final, cuando yo entregué mi trabajo... ¿Era el profesor? ¿No era Manfred? El profesor era Manfred Spencer. Ah, sí, en la ciudad de Dios le da harto esa idea. Claro, cuando yo entregué mi trabajo defendiendo la postura, con un poco de susto, digamos, claro, pues él me dijo, no, muy bien trabajo, una excelente manera de argumentar una tesis imposible. ¡Qué terrible! Dijo, no, lo que pasa es que que los textos dan, pero es que los textos dan para todo. Entonces me parece que con Platón pasa un poco lo mismo, pero creo que la idea que está tratando de mostrar es un poco otra, o sea, la idea de que uno tiene que conocer las almas para ver a qué público le habla. Y aquí está toda la teoría como del alma en Platón, de todas las, no sé cuándo, no me acuerdo cuántas son, las 7, las 9 encarnaciones del alma, que se encarna según aquello que haya amado, que es lo que te genera el quiebre en el diálogo, ¿cierto? La primera parte del amor, el eros, dice en griego, sería como una fuerza que te domina y que por lo tanto es más bien negativa, pero en la segunda parte del diálogo dice, no, es más bien positiva, todo lo bueno de los hombres, o lo mejor de los hombres siempre ha salido de la locura, pero una locura divina. Entonces, finalmente, el punto es que el problema no es el eros en sí mismo, sino el objeto, ¿cierto? Entonces, si es que el objeto del amor es bueno, ¿cierto? Si tu alma está dirigida a un objeto bueno, correcto, digamos, alado de amor, entonces te va a reencarnar en una mejor versión de ti mismo, va a llegar al mundo de la idea, etc. Pero es como dar vuelta a la idea del problema del amor como locura. Claro, el problema no es el amor, sino el objeto del amor. Si es que el objeto es bueno, entonces efectivamente esa locura es buena porque te eleva, ¿cierto? Y justamente por eso vuelve a tener sentido, al mismo punto al que vuelve, el punto de la amistad, ¿cierto? ¿Por qué tiene sentido la amistad? ¿Por qué tiene sentido el discurso en este sentido? Porque si es que hay algo bueno, porque si es que estoy dirigido hacia lo bueno, mi discurso también impacta de buena manera sobre otros. También una idea que está también en los libros de la ética de Aristóteles después. Claro. Bueno, yo tengo una conclusión muy contundente que no voy a discutir respecto de la crítica a la escritura. Que lo último que puedo concluir es la superioridad del podcast
como forma de transmisión de ideas y principalmente este podcast. Totalmente. Los diálogos platónicos en el mundo moderno habrían sido podcast. Claro, esa idea salió más de una vez el otro día. Fue entretenido, Carlos Munati estaba como realmente muy interesado en esa idea de que los diálogos platónicos básicamente eran podcast. Así que sí, bueno, indiscutible. Claro, como quien dice que los proverbios de la Biblia son tweets. Sí, en general, yo creo que lo que comentamos antes, el formato de meditaciones, o sea, ¿de quién hablábamos? De Chesterton, nuestra típica. Sí, de Chesterton sería gran tuitero. No sé, Marco Aurelio también. Meditaciones también caben en 240. Claro, caracteres. Heráclito uno podría poner. Sí. A mí me gusta Chesterton porque tiene. Palos. Claro, tiene una frase notable en muy poco espacio, constantemente. Por eso. Literalmente Claro. revienta gente como casi Una por especie accidente. de Gómez Dávila. Claro, él es totalmente un caso de esto mismo, de tweets. Muy, muy, muy tuiteable. Efectivamente. Había, bueno, hace poco un podcast de la Universidad de los Andes, de los Reyes de Diógenes, sobre eso. Creo que estaba Manfred con Raimundo, puede ser, Cox. Raimundo Cox, sí. Y fue muy interesante, porque creo que incluso sale esa idea, como muy citable, pero bueno. Pero bueno, siempre se debe terminar con pero bueno. Oye, no salió Tolkien, así que voy a meterlo a base de decir que no salió. Claro. Es una Yo me gustaría agregar solamente dos cosas, ¿ya? La primera es la idea de la educación clásica, que está en el 273 de una manera como más o menos clara. Dice: tal capacidad, empero, no llegará a adquirirse sin mucha ejercitación, está hablando de la retórica, y no será para hablar y actuar con los hombres que el hombre de buen juicio deba tomarse este trabajo, sino para poder decir cosas que plazcan a los dioses, y en todos los casos obrar en la medida de sus posibilidades, del modo que les sea grato. Es una cuestión interesante porque los dos pilares fundamentales de la educación clásica son siempre saber pensar y saber obrar el bien. Esto es lo que se trata de cómo educar en la inteligencia y en la prudencia, si uno quiere. Y aquí está muy claro en este pasaje del Pedro. Y la segunda cosa es, para seguir la tradición de este podcast, a mandar un saludo a Jaime Tagle, de vilipendiarlo públicamente. Qué grande. ¿Quién nos desbloqueó en Twitter, además? Sí, no estuvo bloqueado. Nos desbloqueó, sí. Dijo que nos pasamos por telúricos, pero bueno, ya no importa. No, pero eso. No sé si les queda alguna idea. O sea, para ir cerrando. habría mucho más para conversar, pero yo creo que lo más importante... eso nos faltó, hablando de Chesterton. Si el diálogo es clave en el desarrollo de la amistad y en el desarrollo de la buena vida del hombre, un suplemento necesario de eso es una buena pinta de cerveza. Espectacular. Absolutamente Acepto necesario. invitaciones. Patricio Domínguez tiene una frase que yo cité como epígrafe de mi tesis de licenciatura. Dice: un lomito de 500 gramos en la fuente alemana es un acto, comerse un lomito de 500 gramos en la fuente alemana es un acto más filosófico que leerse 500 gramos de Vapers. Genial. ¿Quién lo hubiera sabido? Maravilla. Soy más Sí, filósofo de no. lo que pensaba. En ese punto ya estamos alcanzando al mismísimo Platón, como que. Ay, Dios mío. No, Muchas gracias por además- acompañarnos, Ignacio. Iba a decir algo, Cristóbal. No, además, otra cosa, no, que recuerdo que cuando estaba descubriendo el canon de Roger Scruton, pensé que era una broma cuando encontré que tenía un libro de vino, literalmente una guía filosófica hacia el vino. Y no podía parar de reír. Luego lo leí, leí la primera parte, luego me di cuenta que no sabía suficiente ni de vino ni de filosofía como para continuar mi lectura. Pero también parte de esta idea, y básicamente critica como parte, una espectacular crítica a la gente que quiere vivir para siempre y que eleva argumentos científicos de por qué, no sé qué cosa, que causa esta enfermedad, que no hay que tomar, que no sé qué. Y dice como, bueno, si quieren vivir para siempre, vais a vivir a otro lado. Yo prefiero filosofar y tomarme un vino antes de vivir 500 años. Scruton tenía como escuela de verano, una Scrutopia. Scrutopia, sí. Claro, que una parte importante era la cata de vino. Sí. Sí, no sé, es fundamental. Él tenía la tradición de tomar una copa de vino todos los días a las 8 de la noche. De hecho, un amigo mío que conocí, no es chileno, es extranjero, que conocí en un seminario en Estados Unidos, estaba postulando al doctorado que hacía Scruton en la Notre Dame, en la Universidad de Notre Dame. ¿Qué era eso? Era básicamente una vez a la semana juntarse en un bar a tomar vino, cerveza y conversar de lo que habían leído. Eso era.
Genial. Más que 500 gramos de papers. Claramente. Más encima, si en la mesa está sentado Roger Scruton. Esperamos que les haya gustado este episodio y muchas gracias por acompañarnos. Y no olviden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través del @todólogoscl, tanto en Twitter como en Instagram. Y también pueden apretar el botón de suscribir en Spotify para recibir inmediatamente cuando salgan nuestros nuevos episodios. Muchas gracias y los esperamos la próxima vez para seguir conversando de todologías.